Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35.1 de TV Ojat y también en Radio Universitaria, La Voz Universitaria en el 96.1 de FM. Es un programa que hacemos en conjunto con el Centro de Comunicación de la Ojat y la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Y también tenemos en el estudio un teléfono, el 99 33 58 15 96, para recibir sus mensajes, sus llamadas, alguna sugerencia con respecto a los temas que aquí tratamos. Hoy viernes 14 de marzo, estamos a la mitad prácticamente de este mes, el tercer mes del año, y naturalmente que es un mes bastante interesante para todos nosotros. Tenemos el próximo 20 el Gallo Universitario, no te olvides, el próximo viernes 20 de marzo, tenemos el Gallo Universitario, estamos celebrando ahorita la Feria Internacional del Libro, estamos celebrando también la Semana de Juárez. Está en una dinámica interesante en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en estos días, en esta semana. Bueno, visiten todas las actividades que se realizan, todas las actividades de las 6 de la tarde en el Teatro Universitario. Ayer tuve el miércoles hubo una clase de gala muy bonita, ¿no? Así que están invitados todos. Aquí nuestro señor rector del Liceo Guillermo Narváez Osorio está movido sobre estos temas que se manejan de la Semana de Juárez, de la Feria Internacional del Libro. Pues estamos invitando a la comunidad universitaria y a la sociedad aquí de Tabasco, muy en particular de Villahermosa. Bueno, hoy mi querido amigo Gildardo, bienvenidos al programa, como siempre los viernes. Sí, como todos los viernes, dándole las gracias al público que nos ve desde sus casas y aquellos que se encuentran en movilidad, que van en sus autos escuchándonos a través de Radio Ojat, la mejor estación de radio de Tabasco. Así es, con la mejor programación. Bueno, estamos de lleno, ¿no? Un tema que vamos a revisar el día de hoy que a todos nos parece interesante, que son las fortalezas de la economía de México. Y naturalmente somos una economía que no estamos solita en el planeta, tenemos muchas relaciones de tipo comercial, económicas, con varios países de este planeta nuestro. Obviamente tenemos el TMEC de aquí con el Canadá y Estados Unidos, y con otras alianzas comerciales de acuerdos que tenemos con Europa, con Sudamérica, con Centroamérica. Nuestra economía mexicana es una economía muy conectada con otros acuerdos de tratados comerciales y unos que están a punto de firmarse. Pero vamos a ver un panorama porque se deriva de la situación que ha provocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y naturalmente que vamos a ir introduciendo esta plática revisando un panorama de la vida económica, de cómo contestan, cómo actúan, van a actuar o están actuando los países que se sienten afectados por ese 25% que va a aplicar el presidente de Estados Unidos a los productos que importan de esos países. Y bueno, iremos platicando el tema. Por ejemplo, un panorama que tenemos de la Comunidad Económica Europea, una agresión bastante fuerte ya. Ellos le van a poner el 50% al whisky que importan de Estados Unidos que le va a aplicarle el 100%, 200%. Entonces dicen los europeos que ellos lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Que hablan de 800.000 millones de euros para el rearme europeo. Es decir, entrarle a la cuestión militar, que eso sí es preocupante, porque sí hablamos de una cosa muy triste que es las armas que se van a utilizar. Entonces, de ese rearme, y hablan ellos de un trato de igual a igual con el gobierno de Estados Unidos. Si insiste en su actitud, van de igual a igual. Punto 1. 2, la región de Asia, en donde China es la más castigada, un poco se metió con Japón, y entonces China también le contesta a los Estados Unidos que también responderán de igual a igual, pero uno más reflexivo dice, debe evitar el gobierno de Estados Unidos una guerra comercial de la cual nadie sale ganando. Y en la zona de América Latina, a algunos, como por ejemplo Petro le contestó al gobierno de Estados Unidos, ya se calmó un poquito Petro, en donde hablan de que le van a responder de igual manera a los que se sienten agredidos con el 25%, el que más alzó la voz fue Lula, de Brasil, y en el caso de Canadá, que ya está más agresivo, ya le puso un impuesto, dejó de venderle algunos productos canadienses que compraba Estados Unidos, como leche y no sé qué otras cosas más, y naturalmente que el gobierno nuevo de Canadá, con el nuevo primer ministro, que enfrenta una elección, que enfrenta el caso del impuesto del 5% de los productos canadienses y que enfrenta a un nuevo gobierno, naturalmente que también está pegando de gritos el gobierno canadiense. Y en el caso de nosotros, México,
Con un poco veo la presidenta con la cabeza fría, seriedad y paciencia, diría Calimán. También ella abordó este tema, se han renegociado 2 y 3 veces ese 25% y se aplazó para el 4 de abril de este mes que viene ya la imposición de esos aranceles a los productos mexicanos. Pues es una panorámica rapidita de lo que está pasando en el mundo y los gobiernos de los países que van a sentirse agredidos con ese arancel que va a aplicar el gobierno de los Estados Unidos a estos países. Europa, Asia y América Latina, que son los más agredidos. Pues África pues no, ni lo ha tomado en cuenta el gobierno de Estados Unidos y ahí se va esta plática del día de hoy. Hildardo, ¿qué comentario merece esta panorámica? Bueno, este panorama a nivel mundial. Bueno, el lunes yo creo que los datos que salieron de la reunión que tuvo el presidente de los Estados Unidos el lunes de esta semana es muy importante porque se reunió con los principales ejecutivos de las empresas más grandes de Estados Unidos. Y ahí el presidente Donald Trump insistió que los aranceles, que la política arancelaria que está implementando es algo positivo para Estados Unidos. Si es algo positivo para Estados Unidos, es para las empresas y es para los habitantes de ese país. Y el manejo que hace comenta que de manera inmediata van a haber situaciones complejas, que va a haber desequilibrios en costos, que va a haber incrementos en precios, que el mercado bursátil va a tener pérdidas. Hace un panorama de una situación crítica. Caótica. Crítica para su país, pero que es algo necesario. Es algo que se tiene que pagar para retomar, fíjate dónde está la clave, para retomar la dirección y ese gran papel que tenía Estados Unidos a nivel mundial como primer país económicamente fuerte, definiendo las políticas económicas a nivel mundial, como si las actuales políticas que está tratando de hacer a un lado, de tirarlas, el libre comercio, como si ellos no tuvieran que tenido nada o que no tuvieron nada que ver, y cuando ellos impusieron esas reglas, claro, y ahora quieren dar marcha atrás y piensa que con los aranceles todos los que exportan hacia Estados Unidos se van a ir a producir a Estados Unidos. O sea, van a sacar su fábrica y aquí te la van a llevar allá y no a partir nada de ahí pues va a entrar una etapa Estados Unidos de felicidad, prosperidad, casi parecido a después de la Segunda Guerra Mundial, donde el desarrollo hubo una estabilidad, la etapa que se conoce como el desarrollo del capitalismo de oro, porque inclusive hasta la lucha de clase, varios conceptos que antes hacían mucha presencia, que cuestionaban y criticaban al capitalismo, supuestamente desaparecieron. Quieren regresar a esa etapa histórica. Yo pienso que él no ha visualizado todas estas cosas prácticamente Donald Trump. No lo ha visualizado. Porque él piensa que así va a ser, él piensa regresar a esa etapa, pero realmente no visualiza que si esas empresas de Estados Unidos están en China, y algunas aquí en México y otras en Canadá, como dice él, si no quieres que te aplique el 25% a sus propias empresas que están afuera, vente acá a producir. Él piensa que si desmantelo la empresa hoy y la construyo allá en su país, piensa que al día siguiente va a estar bien todo. No,
mínimo 10 años, los especialistas han contabilizado, trasladar esa empresa, instalarla acá, volver a crear un ambiente para que produzca la empresa, volver a contactar con sus proveedores de materias primas, porque hay cosas que no producen ellos, no tienen esas materias primas. Hablan los especialistas de que mínimo se lleva 10 años recomponer o reconvertir su área industrial, su sector industrial. Yo creo que no lo ha visualizado este hombre así, ¿eh? Fíjate que hay un punto que menciona en esa reunión con los empresarios norteamericanos, de que no se preocuparan, porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le está apostando a recibir un alto ingreso en aranceles. Ah, caray. Y que el gobierno de Estados Unidos podría subsidiar, fíjate la palabra, subsidiar a las empresas norteamericanas para que el arancel que se tuviese que pagar a través de este subsidio se amortiguara y en ese sentido pues no se disminuyeran las ventas en el mercado. Vamos al corte. Bueno, ya estamos de regreso con Aprendamos Economía y te comentaba, antes que entráramos al corte, de que Donald Trump en un mundo fantasioso, de pura fantasía, su burbuja de cristal en que está metido, de que hazlo así. Oiga, yo te pregunto, ¿será que escucha a sus asesores o lo toma como una iniciativa suya ese hombre? ¿Tú cómo lo visualizas ese hombre? No, yo creo que está bien asesorado, que existe a su alrededor gente que creen en estos planteamientos, porque ellos le están apostando a largo plazo. Ellos quieren obtener otra vez el dominio, el control. La hegemonía mundial. La hegemonía económica. No hay que olvidar que a nivel internacional el comercio es una cara, pero a nivel internacional el tipo de cambio, la moneda, el dólar, ha ido perdiendo como divisa en muchos países que ya no la están usando para sus transacciones comerciales. Y eso se debe supuestamente a que Estados Unidos no ha ejercido ese poder, esa hegemonía económica y militar. Que tenía, ¿no? O que tiene. Pero que militar, tiene. Y que, sí, pero que la tiene dispersa en todo el planeta, en todos los países. Mira, fíjate esta frase que mencionó Donald Trump en esa reunión con el sector empresarial en la Casa Blanca. Dice, los aranceles van a corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales, restablecerán empleos en el país y frenarán el flujo de narcóticos ilegales desde el extranjero. O sea, ahora resulta que los aranceles, que es un instrumento de política comercial, va a tener una varita mágica, ¿no? casi como los medicamentos milagrosos que se anuncian. Sí, una varita mágica. Aquí, que curan todo, ¿no? No, los aranceles son un instrumento y nacen en política comercial y para proteccionismo, pues. Para proteger un país de empresas extranjeras. Pero insisto, lo hemos dicho, México no compite con Estados Unidos. Nosotros somos usados, nosotros exportamos importaciones, ¿sí? Canadá sí compite con Estados Unidos porque tiene una industria más sólida, más integrada. Nosotros la mayor parte somos lo que exportamos, somos simplemente... Somos los armadores de sus productos. Nada más ensamblamos aquí para regresárselos. Y se importan varias veces. Imagínate, hay productos que se finalizan en México que hacen como 5 movimientos a Estados Unidos.
Lo importamos a un nivel de insumo. Allá en Estados Unidos le dan un retoque, nos lo regresan. Acá le damos otro toque, lo vuelven a regresar y así. Cada vez que entre esos insumos a Estados Unidos, y se importa, le van a poner el 25%. Es una locura, esto es un caos, ¿sí? Lo que sí yo creo, como decía el maestro Keynes, en política económica, si pensamos a largo plazo, como está pensando este señor, que a largo plazo se va a recomponer todo, dice, no tiene caso porque ya a largo plazo todos vamos a estar muertos de hambre. ¿Sí? Bueno, pues yo pienso que está bien lo que hace, hay que esperar después del 4 de abril qué pasa con nosotros. ¿Te parece? Así es. Ahora, hablemos de la economía nuestra. Fíjate que hay un detalle que me llama mucho la atención en el caso de nuestra economía. La economía de este país descansa en sectores, en 4 sectores importantes. Son los sectores claves, los sectores estratégicos, los sectores impulsores y los independientes. Esta economía nuestra, como tú sabes muy bien, funciona a través de 3 sectores económicos con sus respectivas funciones prácticamente y con sus ramas, a través de los cuales las empresas producen todos los bienes y servicios que necesitamos nosotros. Es una economía abierta, de mercado, un modelo económico de economía mixta, un mercado interno en el cual se concentran todos los bienes que nosotros necesitamos para sobrevivir. Y además, que producen todos los servicios. Esta economía nuestra, en ese sector externo, lo que usted decía hace un ratito, se importan y se exportan lo que se requiere, las 5 o 10 veces. Tenemos una moneda doméstica que se llama peso. Además, con una inversión pública que lo que hace es apoyar la producción de bienes y servicios del sector privado. Es decir, facilita la inversión. ¿Cuál es el objetivo de nuestra política económica del gobierno de este país? El crecimiento de la producción de bienes y servicios, porque busca el bienestar de la población y además busca el equilibrio de la economía para, a través de las políticas económicas que genera el gobierno de este país. Obviamente es una economía en la cual la política económica ahorita es una economía en expansión, expansiva. ¿Qué implica eso? Que haya circulante para que la economía crezca en el consumo de bienes y servicios. Actualmente que entendemos nosotros que la economía nuestra que se sustenta en estos sectores clave, como es el comercio, los servicios inmobiliarios, con los sectores estratégicos como es la industria manufacturera, el transporte, el correo y demás cosas de almacenamiento, como son los sectores impulsores, que son las actividades legislativas, gubernamentales, la minería, el cooperativo, entre otros muchos subsectores que hay. Y los sectores independientes, como son la agricultura, la construcción, la generación de transmisión y de energía eléctrica, la información médica y masiva, servicios, muchas ramas de estos sectores, de estos 4 sectores hegemónicos, que son sectores claves, sectores estratégicos, sectores impulsores e independientes, lo que mueve la economía de este país. Una economía que está sustentada en una economía abierta y de mercado, con un modelo de economía mixta que trata de abandonar, porque veámoslo así, el modelo neoliberal. Hay algunas cosas que no se han desterrado con esta nueva retórica del nuevo modelo económico, esta economía nuestra actual, y naturalmente que por ahí va la situación de nosotros. Hay una crítica muy grande que se hace con el crecimiento de la economía nuestra. Criticaron la economía pasada, del gobierno pasado, que no creció realmente. Obviamente tuvimos un deterioro en el 20, en el 21, y en donde más que crecer, decreció 8 puntos, ¿no? Mas, sin embargo, no paró la economía mexicana, no entró en recesión. Y hoy se habla de que la situación de la economía mexicana está a punto, mejor dicho, de generar una recesión técnica en el país. Los críticos que no son del sistema hablan de una falta de inversión, el consumo, dice, pero en las palabras que utilizan, el consumo creció pero a tasas bajas. ¿Sí me explico? La inversión, los economistas dicen, el consumo creció pero a tasa baja, o sea, creció, ¿no? La inversión sí creció pero bajó unos puntos. Entonces la inflación es altísima porque en el 24 fue de 4.2 y está a 3.9. O sea, con una retórica de
que hablan de la economía como si hubiera una situación caótica en la economía, que está destruyendo la economía mexicana. O sea, me llama la atención porque es un economista, Serrano, sí te lo comentaba, de Bob Vancomer, y digo, caramba, son los indicadores que aquí tengo, los quiero comentar, son estos indicadores que él habla, y son indicadores que me llaman la atención porque digo, caramba, ¿cómo es posible que hablemos de una economía que sí creció y que no creció y que está creciendo? Por ejemplo, hablamos del consumo privado. Dicen esta gente de allá, ¿no? Las expectativas de crecimiento. Crecimiento del PIB. La economía mexicana va a crecer 1.6% en el 25, o un 1.4 anual. Las expectativas de crecimiento, dicen ellos, para México, según el Fondo Monetario Internacional, indica que es 1.4%. La inflación, sí es alta, pero es 4.9% y es de las más bajas del planeta. La reducción de las tasas de interés que busca que la gente tenga dinero para comprar bienes y servicios. Luego, el consumo privado, como dice, creció pero a tasas bajas, o sea, creció caramba. La inversión fija bruta, bueno, se creció un 16%, pero aumentó solo 4%. O sea, hablan de cosas tan negativas y sobre todo dice, la confianza empresarial no hay. Y están dándole el respaldo a la presidenta sobre estos temas, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta actitud de estos grupos? Bueno, tú lo has dicho, hay críticos. ¡Caramba! Que de alguna manera sus comentarios no... Son destructivos, hermano. Pero no hay objetividad, o sea, yo creo que les falta un poquito más de visión de las cosas porque ellos se meten a este terreno de cuestionar o criticar una política representando intereses bien concretos. Esa persona que me mencionaste, que no vale la pena decir su nombre, porque pues representa los intereses de ¿no? un banco. Así es. Es un banco que ni mexicano es. Y claro, que el hecho, una de las cosas que deberían de decir y que no lo dicen, es que toda esta anarquía, con estas medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos, no solamente está poniendo en jaque a la economía real, a la economía de producción de bienes y servicios, sino también a la economía especulativa, claro, a los mercados financieros, claro, las bolsas. Bueno, en lo que va de... ¿Se vinieron abajo? No, casi han perdido más de 5 billones de dólares. Sí. Y al día de hoy la tendencia de estos mercados financieros, es a la baja. Entonces, cortamos y seguimos. ¿Sí? No, sigo platicando este tema, efectivamente que me llama la atención porque estos economistas son del sector privado y obviamente ellos hacen esos comentarios. Yo digo destructivo, hermano, porque realmente dice, sí va a crecer, pero a tasas bajas, pero está creciendo. Las tasas de interés se están reduciendo porque la inflación va a la baja. Por otro lado dicen que está creciendo la inflación. Oye, te interrumpí hace un ratito. Sí, y es gente que hablaban que el peso se iba a ir ya están aplicando los aranceles, entraron desde el miércoles al acero y al aluminio. Y al aluminio. El gobierno de México está tranquilo, consciente, porque como México importa también de ellos para acá, sí, y no le aplica ninguna tasa, ningún impuesto, entonces la reciprocidad que para abril va a retomar el gobierno norteamericano, entonces va a decir, bueno, si yo no te estoy metiendo un arancel al acero, tuyo, ¿sí?
Al aluminio, ¿por qué tú me lo estás aplicando? Entonces yo creo que van a salir muchas cosas. Hay mucha estrategia y todo, pero nada más, mira, el peso mexicano ahorita anda en 20. Hoy viernes 20.16. 20.08. Fíjate. O sea, viene así, o sea, no hay... Revaluándose. Totalmente 20.09. ¿Sí? Tuvo una pérdida de 0.42 porque estaba en 20.05. En la noche, terminando el programa, vamos a ver cómo cierra este Sí, viernes. bueno. Ese es por un lado. En el mes de enero, la inversión extranjera directa se incrementó con relación a enero del año pasado. ¿Sí? Hubo un incremento. Otro factor, la inflación, como decías, la inflación es una tendencia a la baja, a la baja que ha permitido que la tasa de interés de referencia, así es, ¿sí?, también haya disminuido. Así ¿sí? es. Y que 3.9, 3 puntos y tanto, fíjate. Y va la tendencia baja. En la próxima reunión que tenga el comité Se va a reunir el Banco de México con otra vez, sí, para el nuevo secretario de Hacienda, que al rato lo tenemos de que va a seguir esa tendencia. Claro. Un detalle, creo yo que un gran factor que desde el sexenio pasado fortalece a nuestra economía es, en primer lugar, su mercado interno. Así es lo que decía el presidente, ¿sí? ¿no? El mercado interno, bueno, es un mercado fuerte, sustentado en varios factores. Uno, en el nivel de empleo que tenemos. Seguimos siendo un país con una tasa bajísima. Creo que estamos en el segundo o en tercer lugar en segundo de empleo, 2.9. Sí, y como nunca, en enero cerramos con más de 20 millones de empleos formales, ¿sí? ¿Cómo se ha ido consolidando el empleo formal? Y en ese sentido, no chequé cómo estuvo la divisa, no la divisa, sino los dólares que nos envían nuestros migrantes. En lo que va. Más de 2.000 millones de dólares ya llegaron. Sí, hay una tendencia siempre en los primeros meses, pero hay que revisar su comportamiento con relación a los primeros meses del año anterior. Pero en términos generales, tenemos un tipo de cambio que eso de que si es fuerte o es débil, bueno, sencillamente la situación económica en Estados Unidos, ¿sí?, va a hacer que otros países con más estabilidad económica sean foco de atracción como refugio en muchas inversiones que andan volando. No es posible que Donald Trump en esa reunión, se pasó a decirlo, le recomendara a los empresarios que era la coyuntura de comprar acciones en la bolsa como estaban en picada por las medidas que estaba tomando. Hay que hacer negocios, no pierdan la oportunidad de comprar acciones, dice, ¿sí?, donde las empresas que cotizan, las grandes empresas que cotizan en la bolsa, viendo cómo se cae el valor de sus acciones ante la incertidumbre de una economía que en lugar de ser directriz a nivel mundial para que la economía mantenga un ritmo de crecimiento mínimo, aunque se preocupen algunos de que no crece a lo como ellos quisieran, pero una tendencia de crecimiento, bueno, eso llama mucho la atención.
¿sí? Y México cumple con las condiciones porque hay un presupuesto que está haciendo obra pública. Este fin de semana vamos a tener aquí a la presidenta, va a venir a anunciar la carretera de 4 carriles de Tabaco Escárcega, ¿no, Campeche? de Macuspana a Escárcega. Eso es obra pública. Lo del tren que se está haciendo de Paraíso. de Dos Bocas a San, ¿cómo le llaman ahí? Eso. El entronque en Huimanguillo, San Manuel, creo, ¿sí? No me acuerdo el nombre. Sí. Entonces, eso es obra. Va a venir a anunciar la construcción de las primeras, de las 40,000 casas, el primer paquete de casa. ¿Sabías tú que en nuestro país la actividad económica que más empleo genera es la construcción? Así es. Bueno, entonces Tabasco, en ese sentido, se va a empezar a sentir ese dinamismo y ese movimiento. Claro, es una economía actividad nuestra que está en constante crecimiento, hombre. No podemos hablar, por eso estos economistas que lo saqué, porque no reconocer lo que está pasando, decir sí, pero te falta un puntito, sí, pero estás creciendo, pero a la baja. O sea, no es la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no?, que hablan en microeconomía. Sí, ese tipo de cuestiones que me llaman mucho la atención. Y fíjate que hablando de este tema, yo creo que la economía mexicana es de las menos agresivas. Yo escuché y vi el jueves, que vi una nota del gobierno de Estados Unidos, están pensando en una recesión, ¿eh? Todo este problema que tienen es una recesión técnica que tienen encima. No es la solución lo que el presidente plantea de ese impuesto del 25% a todos sus productos. Ya se enconó con los europeos, que eran sus aliados directos, ya con ellos no se lleva. Entonces, dice Donald Trump que para él será una amplia expectativa porque está haciendo de que sus empresas que se fueron a China, a Asia, regresen. Y que solo así no les aplicará el 25%. Yo creo que basta un poquito cañón de que regresen. Vayamos cerrando este tema porque ya vamos a hablar un punto más. Cerremos prácticamente el caso de los de esa panorámica que hicimos del mundo. ¿Cómo vemos nosotros en este programa el encono que trae con Asia, con Europa, el bloque europeo, algunos países de América, porque el que ya le gritó fue Lula? Entonces, ¿cómo ves tú este punto de que estos grupos fuertes mueven la economía del planeta? Además, el grupo BRICS le gritó, mueve el 45% de la economía del planeta, o los europeos también un 35%. ¿Cómo ves tú este punto, cerrando rapidito? Fíjate que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el día de ayer hizo una mesa redonda para ver estos grandes desafíos en la economía mexicana y las opciones ante la actitud de Estados Unidos. Me llama la atención porque hay gente pensante. Bueno, estamos en una coyuntura en que México debe replantearse si el modelo de crecer hacia afuera es el que debemos seguir. Estados Unidos no está mal. Estados Unidos está replanteándose acabar con ese modelo. Sí, quiere proteger su economía. Ser un modelo de crecimiento interno. Es lo que dice la presidenta. Sí, fortalecer el mercado interno. Sí. Entonces, sí, pero esto es un proceso no de 2 años, es todo un proceso a mediano y largo plazo para recomponer. Acuérdate que el gobierno anterior dijo, fortalezcamos el mercado interno. Hoy lo siguen, o sea, 8 años creo que sea, 12 años. 12 años. Si en caso de que hubiese alguna afectación a nuestras exportaciones que hacemos a Estados Unidos, el primer lugar de nuestro país que se va a ver afectado es la Ciudad de México, porque el 18.8% de lo que se exporta a Estados Unidos sale de la Ciudad de México. El segundo lugar va a ser Nuevo León.
va a ser Chihuahua. Entonces, En Chihuahua es 17.2. Luego le siguen Nuevo León con 13.9. Baja California con 12.1. Jalisco con 7.8. Pues, si Tamaulipas con 6. Son países, digo, estados claves en la exportación. Fronterizos. Si tú ves, esto ya vamos a verlo después que pase el 4 de abril. Ya cerramos este tema y hablamos de lo que sigue. De acuerdo. Vamos al corte, ¿no? Ok. Platicando este tema, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto con Hilario. Yo le interrumpí porque estamos al corte. Ya 30 segundos y dime qué pasó con la economía mexicana. Yo tengo amplias expectativas en la actitud de la presidenta de no aplicarle el impuesto al aluminio y al acero, porque importamos más que lo que le vendemos nosotros a ellos. No le hizo mucho caso a ese impuesto, no lo aplicó. El 4 de abril viene la grande expectativa que tenemos con ese 25% de todos los productos. Yo pienso que va a haber un amarre muy diferente porque todo lo que se dice ahí está en función al Tratado de Libre Comercio que tenemos que establecer con Canadá y Estados Unidos. Ahora, si el presidente hace esa situación de Estados Unidos, yo creo que esa actitud significa destrucción del TEMEC. ¿Por qué? Porque en el TEMEC se establecen las reglas totalmente de comercio externo entre México y Estados Unidos, o México y Canadá, o entre ellos mismos. Entonces yo creo que tenemos que esperar un ratito la expectativa del 4 de marzo, de marzo, ¿no? No, de abril, que es la que sigue, y yo creo que hay que esperar tantito. Y lo otro es, si hay un encono muy fuerte con Europa, yo pienso que esto nos va a ser, es como un arranque que él tiene para midiendo lo que puede pasar con los demás socios comerciales, y él está apostando al proteccionismo de su economía. Y vamos a regresar a ese proteccionismo de esa economía mixta, casi una especie de mercantilismo, en donde se protegía la economía y que el nivel de riqueza era de lo que acumulaba de dinero. Y vamos a ver esto que pasa en el país y en el planeta dentro de unos meses más. No va a seguir así como estamos viendo ahorita ese jaloneo del 25%, sino va a llegar a un momento en que, bueno, hasta aquí llegamos todos. Hay un detalle que me llama la atención, fíjate que regresando a México, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum toma posesión, todo el mundo decía que así iba el secretario de Hacienda, el que estuvo de la O, que ya se iba, y que ya se iba, y resulta que Ramírez de la O no se fue. Y eso le dio tranquilidad a los mercados bursátiles de México y con quien tenemos relaciones comerciales. Tranquilidad y ahí siguió. Pero yo pienso que ya Ramírez de la O, ya quería irse. Y aguantó un ratito. Entonces jaló a un personaje que se llama Edgar Amador Zamora, y durante más de 5 meses estuvo enterándose cómo es la Secretaría de Hacienda, y lo llevó como subsecretario. A este personaje llevó Cristino, el que era secretario de Hacienda, y lo llevó, Ramírez de la O lo llevó a este muchacho, como no tan muchacho, pero sí lo lleva, se entera qué pasa en la Secretaría, y esta semana, ya la presidenta nombra a este joven que se llama Amador Zamora, Edgar Amador Zamora, lo nombra nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Esta persona es originario de Coahuila. Él llegó a la Secretaría de Hacienda con el gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado, y se unió al equipo de Ramírez de la O como subsecretario en sustitución de Gabriel Llorio, quien se fue. Este personaje es economista, estudió en la UNAM y cuenta con una maestría en economía por parte del Colegio de México. Durante el gobierno de Miguel Mancera de la Ciudad de México, Edgar Amador fungió como titular de la Secretaría de Finanzas de la capital.
Pero su llegada a Hacienda fue asesor de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Y de su llegada ha tenido diversas presentaciones en público, donde destacan las conferencias trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hablar sobre los reportes de finanzas públicas. Y el viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó a Amador Zamora como un nuevo titular de Hacienda, mientras que fuentes cercanas a la dependencia han comentado que en su lugar, al frente de la subsecretaría, va a llegar Rodrigo Mariscal. Bueno, y ahí se va la nota que hacen llegar a los medios de comunicación este personaje. De esta semana, hoy es viernes, ¿no? Jueves, el miércoles, creo que el martes miércoles, fue al Congreso con los diputados y ya lo ratificaron como secretario de Hacienda y Crédito Público. Y hay una frase que me llama la atención, por la cual yo te quiero comentar y podemos platicar sobre el tema. Ya compareció el secretario de Hacienda y dijo que México estaba viviendo un año crucial ante la consolidación fiscal que se espera, en medio de la incertidumbre económica y crédito público. Y luego dice, cuando toma ya protesta, dice: asumo esta responsabilidad en un año crucial de convergencia fiscal. Nuestra tarea no es solo mantener la salud de las finanzas públicas, sino hacerlo de manera que se garantice el crecimiento económico y el bienestar para la población. Obviamente, hay una frase que él utiliza: vientos nuevos, más que vientos nuevos, vientos duros, tristes, negativos que van a azotar el planeta, de la cual nosotros no somos una ínsula por todas las relaciones comerciales que hay. Esos vientos dice que va a afectar la economía de muchas economías del planeta, de la cual nosotros pues ahí estamos metidos. ¿Qué opinión te merece Edgar Amador Zamora? Bueno, es como tú lo has mencionado, ¿no? Un economista con toda una experiencia de carácter financiero, primero en el gobierno de la Ciudad de México y luego en la Secretaría de Hacienda. ¿No? Llega con toda una formación y penetrado de lo que significa y representa la nueva política económica de nuestro país. O sea, aunque ahí le hace ruido la maestría en el Colegio de México, porque el Colegio de México fue uno de los grandes formadores de los teóricos neoliberales de nuestro país. Pero bueno, él con la experiencia que ha llevado en dos gobiernos tan importantes, me imagino que cuando el PRD era un solo partido que no se fraccionaba, le permitió vincularse a las políticas de carácter social y al papel que debe tener el Estado y cómo la política económica debe ser el instrumento principal para el desarrollo. Claro. Fíjate que yo creo que lo que él declara cuando toma protesta, él no ve pesimismo en la economía, él ve que el tipo de cambio, así lo menciona, el tipo de cambio se ha mantenido flexible, sin representar ese caos que hay en otras monedas. La inflación, la tasa de interés como factores fundamentales para cualquier choque que se genere externamente por estos aranceles, que hay que repetirlos, entre comillas. De las exportaciones que México hace a Estados Unidos, más del 90% están dentro del TEC-MEC, o sea que es un trato similar, ni cobran ni nos cobran. Hay menos de un 10% que están fuera, pero que esa reciprocidad que tanto se va a mencionar ahora en abril cuando generalice
el gobierno de Estados Unidos a Europa, a China, a Canadá, a México. Bueno, en el caso de nosotros no creo que haya mucho problema, muchas complicaciones, porque si la estrategia del actual gobierno de Estados Unidos es cambiar el modelo de desarrollo, pasar el de crecer para afuera a crecer adentro, bueno, tiene que haber un programa a largo plazo. Como algo que no producen ellos, tienen que comprar. Así es. Así es sencillo, ciérrame el programa. ¿Qué expectativa espera todo ese? Bueno, que se aplique, no se aplique. Bueno, yo creo que México tiene un elemento a nivel mundial, un factor importante que se está demostrando, que es la diplomacia. La diplomacia, nuestra presidenta ha sido toda una maestra. Seriedad y paciencia, dijo Calimán. Sí, y lo ha demostrado, y eso nos va a permitir negociar en buenos Yo soy niveles. de la idea tuya. El hecho de no aplicar el 25% a los productos que se importan, el aluminio y el acero, eso significa No, ya. va a subir el precio de las cosas. Así acá. es. Por eso yo creo que tenemos vamos a esperar tantito. Yo no creo que nos aplique ese 25%, porque si no, como dice, se acaba el TEMEC. Y bueno, dijo que el presidente buscamos otros socios comerciales, ahí sencillo. Pues yo creo que hay que esperar un poquito con seriedad y paciencia. Y bueno, despide el programa, amigo querido. No, pues nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes es el gallo universitario. Bueno, hay que estar al programa, pero ya. Sí, el programa de todas maneras va. De ahí nos vamos al gallo nosotros. Así es. Hasta el próximo viernes. Hasta pronto.